Muy bien. Es importante también que el SENACE se pronuncie al respecto, conocer cuáles son sus impresiones sobre esto, mi querido señor. Perfecto, congresista del Águila. Alcalde, en realidad del SENACE felicitamos esa iniciativa que tiene para el desarrollo de su población. Nosotros hemos traído una presentación, no sé si nos permite poder ponerla, para que sea más gráfica y entendible para usted, señor alcalde, toda nuestra disponibilidad para poder orientar a usted y a su equipo también en el momento que usted considere pertinente. En primer lugar, mencionarle, señor alcalde, congresista, mientras van instalando la presentación, nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente y tenemos como una de las funciones principales evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de hasta ahora algunos sectores. Dentro de ellos, por ejemplo, el sector energía y minas, el subsector transportes, el sector agricultura y riego, y además también algunos proyectos especiales de residuos sólidos, no todos, ¿sí? Nosotros hemos sido creados en el año 2012 y hemos iniciado funciones en diciembre de 2015, razón por la cual el proyecto que ustedes están vislumbrando, probablemente nosotros lo evaluaríamos. Y ahora le digo por qué probablemente, ¿sí? Mientras ahí la diapositiva la vamos poniendo, bueno, además de eso, es importante decirle, señor alcalde, señor congresista, que nosotros nos regimos por la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la ley del CEIA, ¿sí? Y en la ley del CEIA se constituyen, se considera en este caso, 3 tipos de estudios ambientales que puedan formularse. A uno de ellos, por ejemplo, se le denomina declaración de impacto ambiental, que es una categoría número 1. La declaración de impacto ambiental se elabora cuando el proyecto va a tener impactos leves, ¿sí? Luego, la segunda categoría se denomina estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿sí? Que se elabora cuando el proyecto va a tener impactos moderados, ¿sí? Y cuando el proyecto va a tener impactos altos, se debe de elaborar un estudio de impacto ambiental detallado, ¿sí? Para eso, usted, señor alcalde, va a tener que recurrir a una entidad especializada para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental que le correspondan al proyecto. A estas consultoras ambientales que se encuentran registradas en el registro de consultoras ambientales que se encuentra en el SENACE. Si usted quiere saber cuáles son esas consultoras, usted puede visitar la página web del SENACE. Eso es lo principal. No cualquier consultora puede hacer un estudio de impacto ambiental, entonces es importante que su equipo técnico pueda tener en cuenta esto. Para hacer un estudio ambiental hay consultoras que deben de estar registradas previamente en el SENACE, ¿sí? Luego de ello, también nosotros les recomendamos que usted pueda, con su equipo técnico, considerar la elaboración de acuerdo a las características del proyecto, ¿sí? Porque en el SENACE, digamos, empieza a tomar el estudio ambiental de acuerdo a las características del proyecto, no de acuerdo a un monto. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de 1 millón de soles, voy a hacer un estudio de impacto ambiental detallado o un semidetallado o una declaración de impacto ambiental. No se mide por el monto de inversión, sino se mide por el nivel de impacto que va a generar en el ambiente, ¿sí? Entonces, probablemente los de mayor envergadura son los que tienen mayor inversión, es probable, pero siempre se clasifica en una de estas 3 categorías, 1, 2 o 3, de acuerdo a los impactos que va a generar en el ambiente, ¿sí? De acuerdo a las características de su proyecto, señor alcalde, señor congresista, lo que probablemente ustedes van a tener que hacer, ¿sí?, es primero revisar en el listado del anexo 4 del decreto supremo, el anexo 1 del decreto supremo 004
2017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué dice en este anexo? En este anexo hay 8 tipos de proyectos, ¿sí? 8 tipos de proyectos en los cuales, si su proyecto está en ese listado, ¿sí?, ustedes van a tener que elaborar un estudio ambiental de categoría 1, 2 o 3, porque eso ya se tiene establecido. Le hago un ejemplo. En ese listado hay estos tipos de categoría y, por ejemplo, se establece que para la construcción de un aeropuerto se debe de elaborar un estudio de impacto ambiental detallado, por ejemplo, ¿sí? Porque entendemos todos, por ejemplo, que un aeropuerto va a generar grandes impactos, ¿sí? Pero, por ejemplo, también hay otro tipo de proyectos que va a corresponder elaborar un semi-detallado o una declaración de impacto ambiental. Entonces, de acuerdo a la característica de su proyecto, la consultora va a tener que recomendar y va a tener que presentar uno de esas 3 categorías, ¿sí? Ahora, si le corresponde un estudio de impacto ambiental detallado, por las características del proyecto, van a tener que presentarlo al SENACE, ¿sí? Hoy, señor alcalde, si usted ya, si hubiera avanzado con el proyecto y le correspondería un estudio de impacto ambiental semidetallado o una declaración de impacto ambiental que es categoría 2 y 1, ustedes tendrían que presentarlo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿sí? Hoy. Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque también probablemente cuando ustedes en un futuro ya tengan que presentar los documentos, probablemente también las funciones ya hayan sido transferidas al SENACE. Entonces hay que estar siempre revisando la norma, porque va variando. A la fecha, la transferencia de transportes al SENACE es la evaluación de los estudios de impacto ambiental de categoría, en este caso 3, que son los detallados. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, alguna duda, porque obviamente son temas muy técnicos, ¿no? Igual se lo podemos volver a mencionar. No sé si ustedes tienen hasta aquí alguna duda, porque todavía hay más que explicar, ¿no? A ver, yo le quería hacer una precisión respecto de este proyecto, mientras el alcalde hace sus consultas. Efectivamente, el proyecto en sí tiene un impacto en el ambiente y esto, por supuesto, es de competencia de ustedes resolver en la medida en que el propio ejecutor de la obra, los consultores y, en fin, van participando de esto. A lo que voy es, claro, todavía no sabemos qué tipo de impacto pueda tener como para poder determinar si esto requiere de algo más completo, complejo o semi-detallado o en todo caso solamente un día, ¿no? Un día que podría ser lo óptimo en cuanto a los plazos para resolver las observaciones que puedan haber. Pero en fin, los estudios en sí determinarán qué cosa es lo que hay que hacer ahí. En todo caso, tratándose de diferentes etapas que el SENACE tiene que atender, los plazos para resolver esta situación son, digamos, plazos razonables en el tiempo, o esto responde a un plazo que puede durar más de un año de repente en SENACE para poder atender esta necesidad. Es una excelente pregunta y sé que ustedes manejan muy bien el tema. Efectivamente, mire, lo que debemos decir al respecto es que si se encuentra en esos tipos de categoría del Decreto Supremo 004-2017 del MTC, ¿sí?, correspondería o un estudio de impacto ambiental detallado de acuerdo a sus impactos, y eso lo ve el SENACE, o el semidetallado y la DIA al MTC. En el caso de que no se encuentre, por ejemplo, en ese listado, ¿sí?, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Ya no se debe de elaborar un estudio ambiental, o de repente dicen, no, ya me exoneré porque no aparece en ese listado, que es lo que muchos piensan. No, se debe recurrir al reglamento del CEIA. En el reglamento del CEIA hay 8 tipos de proyectos que también corresponde hacer un estudio ambiental, pero ahí no se define cuál categoría se debe elaborar, ¿sí? Entonces,
Es en ese preciso momento cuando ustedes, como titular del proyecto, porque ustedes, para nosotros ustedes son el titular del proyecto, van a tener que elaborar una evaluación preliminar. ¿Qué es una evaluación preliminar? Más conocida como una EVAP, ¿sí? La EVAP. Entonces, la EVAP es uno de los procedimientos que debe de presentar el titular en caso su proyecto no se encuentre en el listado del Decreto Supremo 004-2017 del MTC y que no se encuentre entre los 8 tipos de proyectos del reglamento de la ley del CEIA. Entonces, es ahí cuando ustedes como titular van a tener que presentar una EVAP al SENACE. ¿Para qué? Para que su proyecto cuente con una categoría, ¿sí? Porque todo estudio ambiental debe de contar con una categoría. Al no poder contar con una categoría, al revisar los anexos, ¿sí?, del reglamento del CEIA y del Decreto Supremo 004-2017, ustedes presentan al SENACE una EVAP, ¿sí? Y es ahí cuando empieza nuestra relación, señor alcalde, ¿sí? Entonces, ustedes presentan, y esto se lo podemos socializar sin ningún inconveniente, ¿sí? Le podemos dar esta presentación para que ustedes la tengan. Este procedimiento inicia así. Ustedes presentan una EVAP que en este caso constituye 10 u 11 capítulos, ¿sí?, que describe el proyecto, cuáles van a ser sus impactos y además también si estos van a tener en este caso impactos leves, moderados o altos, ¿sí? Y además presentan de corresponder un plan de participación ciudadana o ejecutado, ¿sí?, si va a ser categoría número 1 día o si va a ser categoría 3, lo que ustedes harían a futuro como participación ciudadana cuando se elabore el estudio de impacto ambiental detallado. Es decir, ustedes ingresan en la EVAP y nosotros en 5 días hábiles vamos a distribuir la EVAP a diversas instituciones que correspondan, ¿sí? A ellos nosotros le llamamos opinantes técnicos, porque el SENACE además también solicita la opinión de otras entidades, ¿sí? Por ejemplo, ya llevamos 5 días hábiles. Desde el día que ustedes ingresaron, corren 5 días hábiles y nosotros lo trasladamos el estudio a los opinantes técnicos, que puede ser, por ejemplo, uno de ellos, la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a tener 15 días hábiles para que nosotros podamos evaluar el estudio, la EVAP. Y esos 15 días hábiles también van a tenerlo los opinantes técnicos, tal como figura en el gráfico que está ahí al frente. Acaban estos 15 días hábiles y nosotros vamos a, en el tercer puntito, que es de color rojo, ustedes pueden apreciar que el SENACE formula observaciones al documento, ¿sí? Pero también las incluye las observaciones de los opinantes técnicos también, ¿sí?, para que ustedes puedan, en este caso, levantarlas. Esto es crucial, señor alcalde, lo que le voy a decir. Hay muchos errores que suelen cometer las consultoras ambientales y jala, digamos, la responsabilidad a los titulares de proyecto. Por ejemplo, siempre en las EVAP se deben considerar los impactos en todas las etapas del proyecto. Yo recuerdo mucho cuando viajé a una región amazónica, en un distrito que bueno, puedo decir la región tal vez, ¿no?, que es la región San Martín. ¿Sí? En el distrito no voy a ser tan específico, pero sí, lo que me decían es, ¿por qué el SENACE nos ha hecho tantas observaciones? Es un distrito que quedaba 2 horas de Tarapoto, yo lo visité, y me decían, pero no entendemos por qué nos hacen tantas observaciones. Y me pedía el alcalde justamente que pueda hacer revisión del estudio. Bueno, lo que se hizo fue específicamente leer la última observación, y en la última observación decía que el SENACE decía no se han evaluado los impactos en la etapa de cierre del proyecto, que es una etapa sumamente importante, por ejemplo.
Entonces son observaciones realmente técnicamente muy válidas. Aquí entonces se le va a trasladar, señor alcalde, a su municipalidad las observaciones. Es un informe, ¿sí? Y ustedes van a tener 10 días hábiles para poder levantar esas observaciones, ¿sí? Y esas observaciones, finalmente, ustedes podrían solicitar una ampliación de 10 días hábiles más, pero lo van a tener que solicitar al SENACE, ¿sí? Y después de esos 10 días hábiles, en total podrían ser 20, van ustedes a presentar el levantamiento de observaciones. Y nosotros vamos a tener 5 días hábiles para evaluar el levantamiento de observaciones, ¿sí? Y finalmente, en otros 5 días, vamos a devolver el estudio. Vamos a resolver si es que se aprueba o se desaprueba el estudio, ¿sí? Y eso va a ser emitido con una resolución, en este caso, del SENACE, ¿sí? Y va a salir público si se aprueba o desaprueba. Y además van a ir consideraciones necesarias para el proyecto en esa resolución. En total, en la primera, por favor, anterior, en la anterior, en la que estábamos de EVAP, esa. En total son 40 días hábiles, ¿sí? En este caso son 10 días hábiles para que ustedes puedan levantar sus observaciones y 30 días de evaluación en general. Ojo, hay un detalle, que esto es cuando ustedes presentan una EVAP, ¿sí? Y la historia termina aquí si es que el proyecto genera impactos leves, que es que tendría que corresponder la elaboración de una declaración de impacto ambiental o categoría número 1, ¿sí? Ustedes con su consultora, porque la consultora es la especialista en este caso de evaluar los impactos, ¿sí? Y si ustedes y ellos resuelven, digamos que identifican que su proyecto va a generar impactos leves y corresponde una declaración de impacto ambiental, es decir, categoría número 1, y si el SENACE aprueba la EVAP, la aprobación de la EVAP ya es su certificación ambiental en caso corresponda la categoría número 1, ¿sí? Pero si es que de corresponder su proyecto genera impactos moderados o impactos altos, ¿ya? Al hacer la EVAP, la historia continúa. ¿Por qué? Porque si se categoriza como número 2, categoría número 2, como semi-detallado, ustedes van a tener que elaborar el estudio de impacto ambiental semi-detallado y lo van a tener que presentar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a la fecha, ojo, ¿sí? Y si ustedes y sus consultoras identifican que va a tener impactos altos, el proyecto va a tener impactos altos, entonces ustedes van a tener que, al finalizar la EVAP, van a tener que presentar posteriormente un estudio de impacto ambiental detallado y lo van a tener que presentar al SENACE, ¿sí? Lo van a tener que presentar al SENACE. Ahora, también es importante decirle, señor alcalde, que hay metodologías para la identificación de impactos y eso su consultora le va a tener que asesorar, porque en algunos casos también han presentado algunos gobiernos locales estudios ambientales a nivel de categoría 1, pero no correspondía. Entonces el SENACE ha tenido que solicitar o mejor dicho, desaprobarlo y plantear una reclasificación. Esta reclasificación obviamente va a significar nuevamente el ingreso del estudio y va a tener que tomar más tiempo, porque otra vez vuelven al ciclo. Entonces le recomendamos que ustedes puedan identificar una consultora, hagan el seguimiento también de la consultora, de que haya presentado y tenga experiencia
en la presentación de este tipo de proyectos. Y esto le demora 40 días hábiles en total. ¿Sí? Siguiente, por favor, Carolina, para no cansarlos mucho. Y esto de acá es el estudio de impacto ambiental detallado, si es que correspondería a ustedes hacerlo. ¿Sí? Después de la EVAP viene este flujo. Este flujo sí puede variar mucho más en tiempos, porque permítame por favor ver este tema de acuerdo a norma, ¿sí? Son aproximadamente alrededor de 120 días hábiles para la evaluación de un estudio de impacto ambiental detallado, ¿sí? Pero muchas veces esto se amplía. ¿Por qué se amplía? Porque necesariamente algunos opinantes técnicos de repente exceden el tiempo del plazo, ¿sí? O porque ustedes también tienen mayores dificultades para la elaboración del estudio. Entonces va a depender mucho de los impactos que va a generar el proyecto y de cuánto ustedes también puedan demorar en la elaboración del estudio. Ojo, estos 120 días hábiles están referidos exclusivamente a la evaluación del estudio, ¿sí? Y además, todo el proceso en realidad de certificación, el proceso de certificación, 120 días hábiles, eso es, ¿sí? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna otra duda, porque también le podemos dejar las diapositivas. Gracias. Va a ser importante que nos lo deje. No sé si, alcalde, hay alguna consulta en particular antes de pasar al MEP. Sí, quería pasarle al economista Francisco Chan para que le explique la parte técnica, porque sí hay un convenio ya tripartito firmado, ¿no? Y a ver, para ir levantando todas estas observaciones y llegar hasta el punto final, pues requiere toda una inversión, ¿no? Y es por eso que muchos alcaldes no se atreven a continuar este tipo de proyectos, porque es largo el proceso hasta conseguir al final su financiamiento, ¿no? Porque eso no tiene un año ni dos. Ya una gestión lo dejó, lo abandonó, y justamente por el tema de inversión. Y contratar la consultora, por ejemplo, que si bien es cierto tiene que estar inscrito ante SENASA, y que te haga un mal asesoramiento para que al final no proceda, entonces no tiene sentido de que esté inscrito ante el SENASA. Se supone que van a estar en constante coordinación para que esto no pueda quedar al aire, ¿no? Pero quisiera que le explique la parte técnica el economista, por favor. Sí, bien, gracias. Mi nombre es Francisco Chan, vengo trabajando con el señor alcalde de la provincia de Cayali, que quiero manifestarle de que la reunión que se está llevando es de vital importancia, porque ya lo explicó el señor alcalde, y la parte donde quisiera abordar es la parte que hemos tenido ya un avance con el Ministerio de Transporte en Provía Nacional, ¿no? Con el señor Carlos Eduardo Lozada Contreras, ¿no? Que es el director ejecutivo especial de la infraestructura de transporte, en el cual ya hemos abordado los temas primeramente que hemos en sesión de consejo en la anterior gestión se había ya presentado un convenio tripartito, ¿no? Para porque en realidad la carretera es entre la provincia de Contamana, la provincia de Yarinacocha, el distrito de Yarinacocha en Ucayali, y el Coronel Portillo. Los tres alcaldes se han reunido y hemos llegado ya a un acuerdo de consejo donde se ha determinado ya el convenio tripartito para llevar adelante este proyecto. Si bien es cierto, este proyecto tiene pues una envergadura que tras años de otras gestiones no se ha podido concretar por temas económicos y porque no ha habido
creo que el tema de llevar adelante este proyecto. Entonces, ahora con la explicación que nos ha dado el señor representante del Ministerio de Cultura, ahí también hay varios comunidades nativas, ¿no?, que en realidad es importante, porque hay que ver si ese tramo está comprendido también comunidades nativas, porque hay espacios que son de reserva, ¿no? Entonces, la explicación que me dio él es bastante valiosa, porque vamos a hacer la consulta, ¿no?, y ver el tema del SIRA, ¿no?, que es importante para poder descartar. El otro tema, ¿no?, sobre SENACE, donde habla muy puntualmente del Decreto Supremo 04, anexo 1, ¿no?, donde nos da la oportunidad también de trabajar con los consultores, ¿no? Me imagino que son consultores que están acreditados, ¿no? Eso lo publica, no sé si es el SENACE o el Ministerio del Ambiente, ¿no?, porque ahí hay que también trabajar con los estudios de suelo, de impacto ambiental, y sobre todo con el ANA, que debe dar pues el informe del certificado del análisis de agua, ¿no? Imagino también que es INACAL la otra institución, que es la que supervisa también los análisis complementarios específicos para llevar adelante los proyectos. O sea, no solamente es el tema del impacto ambiental, sino son los otros estudios que debemos complementar, ¿no? Entonces, eso vamos a estar ya trabajándolo, ¿no? Tenemos la imperiosa necesidad de llevar a cabo este proyecto, y creo que muy pronto vamos a estar trabajando con ustedes para poder concretar este proyecto ambicioso. Va a abrir las puertas a las vías nacionales, y el impacto va a ser diferente, ¿no? Entonces, ese es el alcance introductorio que le quiero alcanzar. ¿Se me permite? Bien. A ver, efectivamente, señor alcalde, respecto a su primera duda o intervención respecto a las consultoras ambientales, ¿sí? ¿Qué dice la norma? La norma dice que las consultoras ambientales deben estar registradas en el SENACE y deben de cumplir con una serie de requisitos, ¿sí? Estos requisitos en realidad son, por ejemplo, años de experiencia, ¿sí?, contar con un número de profesionales como mínimo, que sean de diversas, en este caso, profesiones, ¿sí?, especialmente, y efectivamente, esto ya venimos también dando el mensaje para que esté bien claro. No es que las consultoras obviamente trabajen para el SENACE, ¿sí? Nosotros contamos con un registro donde se encuentran las consultoras acreditadas efectivamente. Sin embargo, nosotros en este caso sí no tenemos responsabilidad de la información que éstas puedan elaborar, porque son externas al SENACE. Si bien están registradas para hacerlo, son externas al SENACE, no son parte del SENACE, ¿sí? Lo que sí el SENACE publica, y le recomendamos también a usted, señor alcalde, de su equipo técnico, es revisar también los indicadores que tenemos nosotros sobre las consultoras, ¿sí? Y que en este caso estos indicadores digamos dan cuenta de cómo ha sido, digamos, el desarrollo de estas consultoras durante este tiempo de evaluación del SENACE, lo que le puede dar a ustedes luces, ¿sí?, de las consultoras ambientales, precisamente, ¿sí? Pero no recomendamos, en este caso, no recomendamos a una en particular, porque obviamente nosotros somos el Estado y somos totalmente neutrales. Ustedes tienen la plena libertad de elegir a su consultora en ese registro. Lo que mencionaba el señor Chan, ¿sí?, efectivamente, cuando se encuentran poblaciones indígenas, por ejemplo, que podrían ver afectados sus derechos, correspondería, ¿sí?, en este caso, de así decidirlo en la consulta previa, ¿sí? Sin embargo, es importantísimo mencionarle, señor congresista, señor alcalde,
que el SENACE, ¿sí?, no lleva a cabo el proceso de consulta previa, porque el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental es un tema y el proceso de consulta previa es otro tema totalmente distinto, ¿sí? Ahora, las poblaciones indígenas pueden solicitar también, por propia decisión de ellos, ¿sí?, no al SENACE en este caso, sino a la entidad que impulsa, en este caso, que impulsa la actividad, que sería el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que se desarrolle el proceso, ¿sí?, y que estaría a cargo del mismo sector, porque es el impulsor de la actividad, ¿sí? Nosotros en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado, por ejemplo, sí impulsamos la participación ciudadana, que no reemplaza la consulta previa, pero que sí recoge opiniones de los ciudadanos respecto al proyecto, ¿sí? Porque en el SENACE somos totalmente respetuosos de los derechos colectivos también de las poblaciones indígenas, pero el SENACE no tiene la facultad, en este caso, ni las funciones para desarrollar el proceso de consulta previa. Y en la ley del CEIA tampoco se establece que el estudio de impacto ambiental detallado, por ejemplo, ni el semi detallado ni la declaración de impacto ambiental estén sujetos a consulta, ¿sí? Además de eso, también mencionarle, efectivamente, señor Chan, es un largo proceso, señor alcalde. No desistan, porque es así. La normativa en realidad establece una serie de requisitos que ustedes deban de cumplir, pero ya desde nuestra parte tiene usted ya un poco con mayor claridad cuál sería el procedimiento. Primero una EVAP en caso que no aparezca en los anexos, y de corresponder un semi detallado, un detallado, un semi cuando va al MTC y el detallado cuando va al SENACE. Y si es día, la aprobación de la día automáticamente es la certificación ambiental, de corresponder que sea día, ¿sí? Si sus impactos son, en este caso, leves, ¿sí? Okay. Eso creo que responde a las interrogantes que ustedes han hecho. Bien, muchísimas gracias. Y ya que tenemos la presencia, creo, de representantes de otros sectores, quisiera por favor que se presenten brevemente para luego darle el pase al representante del Ministerio de Economía, luego de la Comisión de Transportes. Buenos días con todos, disculpen la tardanza, me han dado otra dirección. Bueno, vengo en la representación del Gobierno Regional de Ucayali. Mi nombre es Eduardo Rovira. Correcto, muchas gracias. Apaga, por favor. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Ochoa, de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Buenos días, Susana Gallegos, de la Dirección de Políticas también del Ministerio del Ambiente. Muy agradecido. Le damos la palabra al representante del Ministerio de Economía. Bien, gracias. Bueno, sería bueno dar algunas precisiones macro, porque entendiendo que todavía estamos un poco al inicio del ciclo del proyecto, ¿no? Y el alcalde sería bueno que darle un marco general, empezando de los estudios de preinversión, expediente técnico, financiamiento, ¿no? Que eso es lo que realmente como autoridad seguramente quiere tener como marco general. Empezaremos por comentar que en realidad el proyecto no está en cero, porque ya hay hasta 2 proyectos que están registrados en el Banco de Inversiones. O sea, hay un proyecto que dice construcción de la carretera Contamana-Pucallpa, que inclusive ya estuvo viable, ¿ya? Sino que se le retiró la viabilidad porque como corresponde a 2 gobiernos regionales, 2 municipalidades provinciales diferentes, solamente un municipio había declarado la viabilidad de manera general, lo cual no correspondía, ¿ya? Pero eso es en todo caso un tema muy simple, porque se firma un convenio y el asunto está arreglado. Entendiéndose, en todo caso, si estaba viable, quiere decir que en realidad se tiene buena cantidad de estudios, o sea, ya se ha caminado bastante, ¿no? Por otro lado, también en el Banco de Inversiones veo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo tiene registrado en su PMI. O sea, quiere decir que como sector, el Ministerio de Transportes también tiene, a esta carretera lo tiene priorizado. Entonces, eso es muy bueno porque
ya del punto de vista del financiamiento, puede ser de mucha ayuda, ¿no? Quiere decir que ellos ya lo tienen mapeado dentro de sus proyectos, digamos, sensibles, de envergadura, y que correspondan a lo mejor darles el apoyo en los próximos años. Teniendo esos datos ya, en todo caso, registrados, el primero está en formulación y evaluación y el segundo está en idea. Ahora, en todo caso, eso lo tienen que coordinar ustedes. Y yo como a lo mejor especialista les podría señalar que si lo hacen a través del MTC, o sea, lo podrían agilizar bastante, ¿no? O sea, tanto los estudios a nivel de la preinversión como del expediente técnico, y es más, la ejecución. Eso lógicamente ustedes como autoridades tendrán que decidirlo, pero por lo que yo he visto, el recorrido es mucho más rápido cuando lo hacen a través del MTC, y por lo que veo, si el MTC lo ha registrado en su PMI, quiere decir que tiene intenciones de poderlos ayudar. Este proyecto lo tiene mapeado. Bueno, por el lado de los registros en el banco de inversiones. Ahora, por el lado de la competencia, usted, alcalde, ya comentó que en realidad los dos municipios provinciales, en todo caso, o sea, están plenamente de acuerdo en firmar un convenio y delegar a lo mejor sus facultades. Esto está correcto. Lo que también han comentado que en realidad hay una parte del proyecto que ya está ejecutado, está ripiado. Entonces, me llama la atención porque acá los dos proyectos que están registrados en el Banco de Inversiones dicen que, en su momento era construcción, ahora en el marco invierte ya se llama creación. Pero igual no hay ningún problema porque en todo caso es cambio de palabra nada más. Pero si es que ustedes dicen más o menos que hay 60 kilómetros que ya está ejecutado, quiere decir que es creación y mejoramiento. O sea, hay dos tipologías de intervención. Eso, se corrige en el estudio de preinversión, no habría ningún inconveniente. Después, ahora, por el lado del financiamiento, lo que les podría comentar en todo caso es que el MTC hace los transferencias o financiamientos a través de Provías descentralizado. Entonces, eso también sería bueno hacer las coordinaciones para que ellos como sector tienen bastantes programas. Por ejemplo, hay un programa PATS que actualmente está ya encaminado. Ese programa PATS ya está viable, está tomando proyectos de vías vecinales, como es el caso, me había olvidado comentarles que es una vía vecinal, ¿verdad? Entonces, ese programa está tomando vías vecinales dentro de ese paquete, dentro de ese programa. A lo mejor este proyecto, como ya está bastante avanzado, porque si ha estado viable, tiene bastantes estudios, entonces para ellos sería muy fácil tomarlos y ponerlos dentro de ese programa para que camine más rápido. Eso es una posibilidad que en todo caso podrían coordinarlo más al detalle con Provías descentralizados, ¿no? Por otro lado, ya teniendo el estudio también ya avanzado, hay otra posibilidad. Ustedes saben que hay un programa FONIPREL con FONI que se han unido ahora justamente para financiar este tipo de proyectos, ¿no? Vías vecinales, vías departamentales. Entonces, esa es otra posibilidad que ustedes podrían concursar tanto para el estudio de preinversión, si es que no tuvieran, o para la ejecución, si ya tuvieran el estudio viable. Es otra posibilidad que también, estos lógicamente detalles que les estoy comentando lo podríamos ver un poco más al detalle en la oficina, tanto la parte técnica de la parte de la preinversión como la parte del financiamiento. Ustedes me indican en qué momento requieren las coordinaciones y podemos conversarlo más al detalle para que ustedes tengan todos los a lo mejor los mecanismos y que ustedes decidan a lo mejor el lado más fácil para que yo estaba en Contamana y realmente conozco Aguascaliente, conozco bueno, en realidad toda la zona y es
en realidad es maravilloso, ¿no? Es muy bonito. Y creo que mucha gente, muchos peruanos, turistas nacionales o internacionales, les encantaría darse una vuelta por ahí, pero la verdad que es complicado. Para mí mismo fue un poco complicado llegar ahí porque he tenido que ir a Pucallpa, una avioneta hasta Contamana, de Contamana hasta Aguascalientes, entonces es complicado, o sea, cualquiera no llega. Sin embargo, justamente, bueno, estamos para eso los técnicos, ¿no? Para darles el apoyo necesario como para que este tipo de obras que tienen bastante potencialidad puedan caminar a otra velocidad, ¿no? Y viendo lo que en realidad lo tiene mapeado el MTC, yo creo que sí es posible que este proyecto lo podamos manejar mucho a otra velocidad. Bueno, en todo caso, esto es un tema macro, como les había comentado, tengo más detalles, pero esos temas técnicos yo preferiría coordinarlo con sus técnicos en un horario en la oficina, en donde podamos ver los detalles para que ustedes encaminen mucho mejor. Bien, muchísimas gracias, señor alcalde. No sé si tiene alguna pregunta específica. Me pareció muy interesante también la intervención del representante del Ministerio de Economía. Acá el economista Arana también quería hacer una consulta. Buenos días, ingeniero. Una consulta. El MTC lo tiene en su PMI a nivel de idea, supongo. ¿O ya está con código de inversión? No, lo tiene con código de idea. Sí, código de idea. Efectivamente. Eso todavía no se puede obviamente visualizar en el banco, obviamente. Claro. O sea, como proyecto de inversión no se puede visualizar en formulación y evaluación, pero sí está en el PMI. O sea, yo lo puedo ver en su PMI del MTC. Y lo tiene el MTC no del gobierno regional o no del municipio provincial, sino como MTC lo tiene. Entonces, eso es interesante, ¿no? Ya, por eso prácticamente todavía está para hacer el perfil, recién iniciar los estudios, todo eso, supongo. Sí, efectivamente, pero por otro lado, con otro código, digamos ya de registro en formulación y evaluación, sí ya está registrado. Por eso les decía que es simplemente se puede anexar ese código de formulación y evaluación con este código de PMI. O sea, eso es posible. O sea, yo como MTC lo puedo hacer a pedido lógicamente de la entidad. ¿Los códigos podría facilitarme? Sí. A ver, el código es el 2153447. Es código unificado. Y ese es del proyecto de inversión. Y del que está en idea es el 2392279. Ese es el que está en idea, ¿no? En todo caso, aprovecho para comentarles también por el lado de la preinversión, es lo que les iba a explicar más en la oficina, pero para adelantarles por el lado de la preinversión, antes a lo mejor en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública era un poco más tedioso, complicado, habían hasta 2 estudios dependiendo del monto, como en el caso de este proyecto, por ejemplo, de cierta envergadura necesitaba 2 tipos de estudios para ser declarado viable. En el sistema Invierte actualmente es con un solo nivel de estudios. Y es más, con un solo nivel de estudios y para este tipo de proyectos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace poco ha sacado su ficha técnica estándar. O sea, con datos prácticamente generales, ustedes lo pueden declarar viable con facilidad ese proyecto. Correcto, aun cuando le vamos a dar el uso de la palabra posteriormente, pero para una consulta puntual, el representante de la región Ucayali. Sí, un favor, ¿nos podría repetir uno de los códigos SNIT? Y otro, si usted menciona que hay 2 proyectos, ahí es como si hubiese generado duplicidad. ¿Quién es el que generó primero el código SNIT? ¿MTC o, no sé, el otro creo que fue el municipio, ¿no? Porque ya se está generando una duplicidad y el Invierte o el SNIT lo debió de identificar antes de que se puedan registrar. Efectivamente, es cierto, hay que tener mucho cuidado con lo que es duplicidad o fraccionamiento, pero en este caso digamos que no es una duplicidad adrede, ¿no? O sea, yo entiendo que el primero que lo registró fue la provincial de Ucayali, lo tiene registrado, ¿no? Posteriormente el MTC fue el que lo registró. Pero como les había comentado, no hay ningún problema, porque efectivamente ahorita cualquiera podría decir se está generando una duplicidad, pero justamente para solucionar eso se anexa esos 2 códigos en uno solo. O sea, eso es posible solucionarlo, no habría inconveniente. Disculpa, en tal caso en este caso el convenio que existe tripartito entre
la municipalidad de Coronel Portillo, la municipalidad de Yarinacocha y la provincia de Ucayali, porque esto se presentó así, juntamente con el convenio que existe. Sí, o sea, lo que no quiero es confundirlos, o sea, ustedes como competentes, porque como es una vía vecinal, la competencia lo tiene los distritales o los provinciales, ¿no? Esa es la competencia de ustedes. Ahora, por un lado, podrían formular, evaluar, declararlo viable ustedes mismos, poniéndose de acuerdo, haciendo un convenio entre ustedes, o de lo contrario, podrían ese convenio delegárselo al MTC. O sea, tienen esas posibilidades. Yo les estoy dando las posibilidades y ustedes, como encargados, como competentes, tomarán la decisión que corresponda, ¿no? Que les convenga más a ustedes. Sí, pero la duplicidad, ¿en qué sentido es por la región Ucayali?